Albert Einstein tenía una visión de Dios que se desviaba de las interpretaciones tradicionales ofrecidas por muchas religiones. No creía en un Dios personal que interviene en los asuntos del mundo o en la vida de las personas. En cambio, su concepto de Dios era más abstracto y se alineaba con lo que algunos llaman panteísmo, la creencia de que Dios es esencialmente la suma de las leyes totales del universo. Einstein a menudo expresaba su asombro y reverencia por la estructura del universo, viéndolo como la manifestación de una nacionalidad subyacente o una inteligencia cósmica. Esta perspectiva se refleja en su famosa cita: «Mi religión consiste en una admiración humilde del espíritu superior, ilimitado, que se revela ante sí mismo en los pequeños detalles que podemos percibir como frágil y débilmente». Para él, las leyes de la física eran como los pensamientos de Dios, accesibles a través de una investigación científica y razonamiento. Por lo tanto, aunque Einstein rechazaba la noción de Dios antropomórfico y personal, veía el orden y la belleza del universo como una evidencia de la inteligencia o principio organizador superior. Su visión de Dios estaba intrínsecamente vinculada con su pasión por la ciencia y su búsqueda constante de entender los misterios del cosmos. Albert Einstein, uno de los científicos más brillantes de la historia, tenía una manera muy particular de ver a Dios. A diferencia de lo que muchas personas piensan, Dios no era alguien en su forma humana que escuchaba nuestras oraciones y decide nuestro destino. En lugar de eso, Einstein pensaba en Dios de una forma mucho más amplia y profunda. Para empezar, Einstein estaba completamente maravillado por el universo. Cuando miraba las estrellas, estudiaba la luz o pensaba en los misterios de la física, veía algo increíblemente hermoso y ordenado. Para él, ese orden y belleza no eran casuales. Pensaba que detrás de todo eso tenía que haber algo muy inteligente y poderoso, pero no se imagina a este como una persona, sino más bien como una fuerza o una inteligencia que había creado las leyes que gobiernan el universo. Einstein llamaba a estos Dios. Pero su idea de Dios era muy diferente a la de muchas religiones. Él veía a Dios en las matemáticas perfectas que describen cómo se mueven los planetas, en la complejidad de los átomos y en cada uno de los fenómenos naturales que logramos entender gracias a la ciencia. Esta manera de pensar estaba muy conectada con su amor por la ciencia. Einstein creía que cuando más aprendemos sobre el universo a través de la ciencia, más cerca estamos de entender a este Dios que lo creó todo. Para él, estudiar el universo es una forma de acercarse a ese misterioso, grande y poderoso que algunos llaman Dios. Así que Einstein no creía en un Dios que interviene directamente en nuestras vidas, sí creía en algo grandioso detrás de todo lo que existe. Veía cada descubrimiento científico como una pequeña revelación de cómo funciona el universo, y por ende, una pista sobre la naturaleza y el principio organizador, al que se refería con el nombre de Dios. En resumen, para Einstein, entender el universo era una forma de tocar con la mente la inteligencia suprema que lo creó. En nuestro mundo moderno, solemos pensar en la ciencia y la religión como dos campos completamente separados, pero para Albert Einstein, estos eran dos aspectos de la misma realidad. Él imaginaba que la religión nacía de la satisfacción humana por los misterios del universo, combinada con un profundo sentido de asombro. Según Einstein, ese sentimiento de maravilla es el punto de partida tanto del arte genuino como de la ciencia verdadera. Lo que nos impulsa es el reconocimiento de que hay cosas en el universo que están más allá de nuestra comprensión completa, una belleza de una complejidad que alcanzamos a ver solo de manera muy básica. Esta mezcla de conocimiento y emoción, decía Einstein, es lo que realmente significa ser religioso. Einstein se identifica con la idea de Dios propuesta por Spinoza, un filósofo que veía a Dios en la armonía y el orden del universo, no como un ser que interviene en los asuntos humanos. Para entender mejor esta visión, es útil referirse a Descartes, quien hablaba de tres sustancias fundamentales: el pensamiento, la extensión, el espacio físico y Dios. Spinoza simplificó esto al considerar que todo es parte de una única sustancia divina e infinita, que a la vez es Dios y la naturaleza. Este concepto revolucionario sugiere que todo lo que existe es una expresión de esta divina sustancia. Así, cuando Einstein hablaba de Dios, se refería a una realidad infinita y eterna, de la cual todo lo demás, nuestros cuerpos, mentes y el universo mismo, son manifestaciones. No creía en el libre albedrío en el sentido tradicional, ya que veía a los seres humanos como sujetos a las leyes universales. Tampoco adoptó la noción convencional del alma y cuerpo como entidades separadas. Para él, éramos esencialmente uno con el universo. A pesar de no seguir las prácticas judías tradicionales, Einstein se identifica fuertemente con su herencia judía, especialmente en tiempos de crisis.
Durante los años 20 y 30, cuando el antisemitismo crecía en Alemania, Einstein expresó su apoyo a la comunidad judía y al sionismo como respuesta a la persecución. Sin embargo, nunca se integró formalmente a la comunidad religiosa judía en Berlín, manteniendo su identidad judía de una manera más personal y filosófica. Su compromiso con la justicia lo llevó a oponerse activamente al fascismo y al nazismo, lo que finalmente lo obligó a abandonar Alemania. Tras renunciar a su ciudadanía alemana en 1933, debido a las acciones del régimen nazi, se trasladó a Estados Unidos, donde continuó su trabajo científico y su activismo hasta su muerte en 1955. Einstein nos dejó un legado no solo de descubrimientos científicos, sino también de una profunda reflexión sobre la relación entre la ciencia, religión y ética. Nos enseñó que la admiración por el universo puede ser una fuente de espiritualidad y que la búsqueda de conocimiento puede ser una forma de acercarnos a lo divino. En definitiva, la perspectiva de Albert Einstein sobre la intersección entre la ciencia y la religión nos invita a mirar más allá de las divisiones convencionales para apreciar una conexión más profunda entre estos campos. Su enfoque no veía a la ciencia y a la religión como opuestas, sino como diferentes maneras de acercarse a las mismas verdades fundamentales del universo. La curiosidad inalcanzable de Einstein por entender el cosmos lo llevó a una profunda apreciación de la estructura y el orden inherente de la naturaleza, lo que interpretó como una manifestación de lo divino. Einstein rechazaba la idea de un Dios personal que interviene en los asuntos mundanos, prefiriendo en su lugar una visión más panteísta, similar a la de Spinoza, donde Dios y la naturaleza son esencialmente lo mismo. Esta concepción se aleja radicalmente de las interpretaciones astronómicas de lo divino y se centra en la administración por la elegancia y la complejidad del universo. Para Einstein, el estudio científico era en esencia una forma de explorar lo espiritual, un medio para acercarse a esos principios fundamentales que gobiernan toda existencia. Su entendimiento de Dios como la suma total de las leyes físicas que rigen el universo no disminuía su sentido de maravilla o misterio. Al contrario, lo profundizaba. Veía en la ciencia no solo un método para descifrar los enigmas del mundo físico, sino también una vía para contemplar la magnificencia de un orden superior. Esta perspectiva permitió mantener un sentido de lo sagrado, sin adherirse a doctrinas específicas en ninguna religión organizada. Por tanto, el legado de Einstein en este ámbito va más allá de sus contribuciones científicas, nos ofrece una visión integradora que reconoce la complejidad del universo y nuestra búsqueda constante por entenderlo como una experiencia profundamente espiritual. Nos recuerda que nuestra capacidad para asombrarnos y cuestionar es lo que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, ya sea que lo llamemos ciencia, religión o simplemente la maravilla de la existencia.